Primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentabais por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía nuestro corazón acaso mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado. Y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La palabra del Señor nos ilumina en el Evangelio según San Lucas, con una manifestación extraordinaria de nuestro Señor, una de las primeras apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos el primer día de la semana, que es el domingo, cuando se manifiesta principalmente Jesús, porque la resurrección de Cristo es la manifestación, la revelación principal del Verbo encarnado. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos conocer la divinidad de este hombre, que no es una persona humana, sino una persona divina, y que por eso puede resucitar. Con la resurrección se ilumina el entendimiento y se ilumina toda la persona, porque si tu cuerpo está iluminado, si tu ojo está iluminado, todo tu cuerpo, si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. Es decir, cuando se ilumina la inteligencia, se ilumina toda la persona, que es lo que le faltaba a estos discípulos de Emaús, como también a los otros discípulos, a los apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, a los cuales se les aparece Jesús, como se ve muy especialmente en Tomás, que no estaba y no creyó. Estos discípulos que iban caminando a Emaús tampoco habían creído todavía en profundidad. Sí, habían recibido algunas gracias, por eso estaban con Jesús, pero no habían captado quién era, no se les había
iluminado el entendimiento. Y esto, a pesar de que lo estaban viendo con su propio cuerpo cuando iban caminando, no sabían quién era. Lo reconocieron a la tarde cuando llegaron a Emaús, y ahí Jesús repitió el gesto de la última cena, y un gesto que había hecho otras veces antes de partir el pan, que indicaba el compartir su cuerpo, que se realiza principalmente en la última cena, en la Eucaristía, y después en la pasión, porque la pasión es compartir el cuerpo de Cristo para la salvación de los hombres. Pero en la resurrección también hay un compartir el cuerpo de Cristo superior que anticipa la vida eterna. Por eso estos discípulos, junto con Jesús, fueron iluminados y le pidieron que se quede con ellos porque se sentían bien con él, aunque no lo habían reconocido. No lo habían reconocido porque todavía no tenían una fe perfecta. Esa fe perfecta se establece cuando Jesús hace presente el mismo gesto eucarístico. Estando a la mesa, entró y se quedó con ellos. Estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Es decir, hizo lo mismo que en la última cena, el Jueves Santo, en que les dio su cuerpo y su sangre a los discípulos. Aquí tomó el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Es probable que hayan tomado también el vino junto con Jesús. No sabemos con precisión si celebró la Eucaristía, como en el Jueves Santo, antes de la Pasión, o si compartió su cuerpo y su sangre espiritualmente con los discípulos, con los cuales tenía contacto directo en ese momento. En efecto, dice el Evangelio que entró y se quedó con ellos. Entró en esa habitación donde se fueron a refugiar, pero entró también en el corazón de ellos, y por eso se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero al mismo tiempo desaparece de su vista, porque Jesús lo llevaba a un acto espiritual, a un acto de fe, y ellos se dieron cuenta que ardía el corazón mientras hablaba en el camino y explicaba las Escrituras. Y ahí pasaron a la acción, se volvieron a Jerusalén y se encontraron con los 11 discípulos, con los 11 apóstoles y los demás que estaban con ellos, a los cuales Jesús ya se les había aparecido. Ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La resurrección de Cristo es algo real. Cristo retoma su propio cuerpo porque la persona divina no desaparece, la persona muere, se separa el alma del cuerpo, pero no desaparece porque es divina, es inmutable, y por eso puede volver a reunir el cuerpo con el alma. Pero lo más importante es la resurrección espiritual que produce a través de la resurrección corporal, una resurrección espiritual que produce una experiencia nueva y una experiencia que une las personas, no es una experiencia solitaria. Por eso dice Jesús que compartió el pan, tomó el pan, lo partió y se los dio, como lo había hecho en la última cena. Y a través de esta experiencia, nuestro Señor nos lleva a una vida nueva, la que describe San Pablo en la carta a los Colosenses. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar
los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. No dice solamente que vamos a resucitar, sino que ya resucitamos espiritualmente, porque tenemos esa experiencia, pero de alguna manera comenzamos a percibir los frutos de la resurrección corporal, porque esa experiencia es participada también en el conjunto de nuestra vida, en nuestro cuerpo y también en la vida comunitaria, porque compartimos el pan, que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y sobre todo la divinidad de Cristo que se nos ofrece. Y por eso la vida tiene que ser coherente con esta experiencia, en primer lugar en el pensamiento, que es lo más importante, tener el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Eso es lo principal, o sea que todo el tiempo tiene que estar el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. O sea, esta es la verdadera experiencia. Si tenemos el pensamiento puesto en las cosas de la tierra y a veces en las celestiales, vivimos al revés de cómo Cristo nos lleva a la salvación. Nos lleva a la salvación teniendo el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque estamos muertos con Él, ya estamos muertos. No es que tenemos que morir, también tenemos que morir, pero ya estamos muertos a las cosas de la tierra en el afecto, porque lo que nos interesa son las cosas del cielo, y por eso nuestra vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Es una muerte que se refiere a las cosas de este mundo, así como el cuerpo se separa de este mundo y aún desaparece en la muerte, así también el alma está muerta a las cosas del mundo cuando no tiene el afecto principal de la vida en las cosas de este mundo, en las cosas de la tierra, y en cambio lo tiene en las cosas del cielo, y por eso la vida es mística, o sea, oculta con Cristo en Dios. Esa vida oculta es una manifestación constante de Cristo. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él llenos de gloria. Esa revelación es permanente y es creciente. Cristo se va manifestando, lo vamos percibiendo, vamos teniendo la experiencia de Cristo, de la unión con Cristo, que produce la unión también entre nosotros, los que tenemos la misma experiencia y compartimos el mismo cuerpo de Cristo y compartimos también su presencia, la presencia de su alma y sobre todo la gracia, que es la perfección de su humanidad. Y así nuestra vida se va convirtiendo en vida divina y en vida resucitada junto con Cristo. Pidámosle al Señor que sepamos vivir de esta manera y que lo que significa la resurrección de Cristo, que celebramos en esta Eucaristía, se haga de verdad vida en nosotros.